Seguimos estudiando la primera carta del apóstol Juan y ya vamos en el capítulo 5 y esta noche vamos a detenernos a hablar de lo que Juan nos transmite en su primera carta, capítulo 5 en los versículos del 6 al 10. Y hemos titulado esta lección Los testigos de Jesucristo. Fíjese que es muy interesante lo que Juan plantea en esta porción de la Biblia. En su epístola, el apóstol Juan enfatiza dos verdades fundamentales para la fe cristiana. Jesucristo vino en carne, o sea, se humanizó. Y quienes creen en esta encarnación son de Dios y han nacido de Dios. Fíjese que Juan enfatiza como fundamento esto de ser hijo de Dios, creer que Jesucristo se humanizó y vino en carne. Y nuestro texto de lectura, primera de Juan 5, del 6 al 10, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Fíjese que sin entender el contexto histórico de lo que habla Juan, nos pareciera confuso lo que Juan aquí enseña. Pero cuando entendemos un poco el contexto histórico, esto se hace muy claro. Juan presenta diversos testigos que respaldan esta afirmación acerca de Jesús, utilizando repetidamente el término testigo. Testigo, de la palabra griego martureo, que significa testificar o dar testimonio. De ahí también viene la palabra mártir, pero significa testificar o dar testimonio. A continuación se desarrollan estos testigos y la evidencia que aportan sobre la identidad y misión de Jesucristo, que es lo que Juan quiere aclarar. Los versículos 6 y 8 del estudio que estamos considerando, dice Primera de Juan 5 6 al 8 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos son tres. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos concuerdan. En el contexto de las palabras de Juan, fíjese que el contexto de las palabras de Juan responden a una doctrina de la época que negaba
la venida de Jesucristo en carne. Él está respondiendo y refutando esa mentira que negaba que Jesucristo haya venido en carne. El gran mentor de esta doctrina era este señor, conocido por el nombre de Cerinto. Cerinto fue un líder de una secta, una ramificación de los ebionitas, similar a los gnósticos, que daba charlas y enseñaba y refutaba esto que era los fundamentos de la fe cristiana, que Jesucristo había venido y se había humanizado. Cerinto es recordado en la historia de la iglesia primitiva por haber sido un líder propagador de herejía, herético, y era el cabecilla de una secta. Y en aquel tiempo había popularizado la falsa doctrina que Jesús no había venido en carne. Se cree que este hombre fue contemporáneo del apóstol Juan, y a él le toca refutar estas mentiras que proclamaba este señor de Cerinto. En particular, el gnosticismo, representado por Cerinto, sostenía que Cristo descendió sobre la cruz. No, es que Cristo descendió sobre Jesús en el momento del bautismo y lo abandonó antes de la crucifixión, negando así que Cristo experimentara la muerte. ¿Qué decía Cerinto? El Cristo divino vino y se posicionó del cuerpo de Jesús cuando fue bautizado, pero antes de sufrir la cruz, él lo abandonó. Y para que así no experimentara la muerte. Y esto confundía a los hermanos, esta enseñanza. Fíjese que es contraria a la revelación del Espíritu y a la doctrina de los apóstoles. Era contraria a la fe revelada por el Espíritu Santo. Y es trasfondo, y es el trasfondo, o sea, el debate, y es lo que Juan quiere aclarar en estos versículos que nosotros estamos leyendo y que nos pareciera a veces sin sentido. ¿Por qué dice esto Juan? Bueno, él está refutando esta falsedad de Cerinto que decía que Jesús, cuando fue bautizado, descendió el Espíritu de Cristo al cuerpo de Jesús y antes de ser crucificado lo abandonó. Así que Cristo no vino en carne ni experimentó la muerte. Pero esta era una gran falsedad a la cual Juan se dedica a refutar. El significado del agua y del agua y la sangre. Fíjese que ya hemos leído los textos del 6 al 8. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad, porque los tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El agua aquí representa al bautismo de Jesús y la sangre a su muerte. Juan subraya que Jesucristo vino mediante agua y sangre, destacando que no solo estuvo presente en Cristo en el bautismo, sino que también sufrió y murió en la cruz. Fíjese que es lo que Juan enfatiza. El Espíritu como testigo. El Espíritu Santo participó activamente en la vida terrena de Jesús. Es lo que afirman los textos en su concepción. Recuerde usted que cuando el ángel vino a María, ahí en Mateo capítulo 1, en el versículo 20,
Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces el Espíritu Santo participó e hizo sombra sobre María, como le dijera el ángel, y fue el gestor del Espíritu de Jesús, el Hijo de Dios, o sea, de la concepción. Y el Espíritu de Dios participó activamente en este fenómeno donde el Hijo de Dios se humanizó, se encarnó para venir a nacer como ser humano. En el bautismo de Jesús, fíjese que en Mateo 3, el versículo 16, vemos la actividad del Espíritu y Jesús, a ver, capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fíjese que el Espíritu Santo dando testimonio de esto. Y bueno, Mateo sigue relatando lo que pasó y dice que una voz del cielo decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjese que esto pasó en el bautismo de Jesús y en el 4:1 otra vez la intervención del Espíritu Santo. Lo vemos en la concepción, lo vemos en el bautismo, el Espíritu Santo actuando y en la tentación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese que Jesús, el Espíritu Santo en su ministerio estuvo, en este caso, en la vida terrena de Jesús. Dice el versículo 18, Lucas. Ya, yo leí, sí, vamos a leer Lucas. Denme un segundo, que me había quedado en Mateo. Lucas 4:18. Leemos como dice. Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces el Espíritu como testigo, lo vemos en las Escrituras, trabajando. Jesús mismo afirmó que el Espíritu Santo daría testimonio de él, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Él dijo que revelaría a los apóstoles, él daría testimonio de él, dice el 26, pero cuando venga el Espíritu, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces Juan nos está recordando el testimonio del Espíritu. Entonces, lo cual se cumplió cuando el Espíritu inspiró a los apóstoles y confirmó la palabra con dones espirituales, dice el capítulo 4:16 de Juan, en los versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y podemos leer con respecto a esto más en el libro de Hebreos. Fíjese que en el capítulo 2, los versículos 3 y 4,
con respecto al testimonio del Espíritu. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la creyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? El Espíritu Santo actuó activamente en la iglesia primitiva para enseñar, para revelar. Ahora, la concordancia de los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, concuerdan en su testimonio. Todos afirman que Jesucristo vino en carne. La importancia de tener tres testigos es concordante con los principios bíblicos, apoyan el principio bíblico de Deuteronomio 19:15, que dice, por boca de dos o tres testigos se revelará, se resolverá todo asunto. Por eso Juan cita estos tres testigos. En el 5:9 vamos a volver a Primera de Juan, capítulo 5. El versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El peso del testimonio divino. Juan indica que si aceptamos el testimonio de los hombres, como ocurre en los tribunales, se exigen pruebas para afirmar cierta acusación o cierta defensa. Bueno, eso se ocurre en los tribunales. Con mayor razón deberíamos aceptar el testimonio de Dios, que es superior al testimonio de los hombres. Formas en que Dios testifica de su Hijo. Dios ha dado testimonio de Jesús en momentos claves, como en el momento de su bautismo, ahí en Mateo 10, no, Mateo 3, vamos a ver ahí Mateo 3, en el versículo 17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese que en la transfiguración también tenemos la voz del Padre en el versículo 5. Recuerda que Jesús se transfiguró delante de sus apóstoles. Pedro quería hacer una enramada para los tres que aparecieron, Moisés, Elías y Jesús. Y dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Este es el testimonio de Dios con respecto a Jesús. Probablemente Juan se refería aquí al testimonio conjunto de la sangre, el agua y el espíritu que constituyen el testimonio de Dios acerca de su Hijo. De este modo, los tres testigos humanos y espirituales, agua, sangre, espíritu. Recuerde que el agua es el bautismo, sangre, la muerte en la cruz y el espíritu testificando. Aquí están respaldados por el testimonio divino. No fueron testigos los apóstoles de su bautismo y de su muerte en la cruz solamente, sino que del testimonio divino. Y el 5:10 de Primera de Juan, volvemos a nuestro texto de estudio, el 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Recuerda que esta era una creencia popular que falsos maestros estaban enseñando y haciendo dudar del testimonio apostólico a los creyentes. Por eso Juan está hablando de este tema, la confirmación interna. Quien cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Entonces esto nos recuerda las palabras de Jesús. Ahí en Juan 7, 16 y 17, que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Fíjese que es lo que Juan, o sea, lo que Jesús enseña. Si, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, reconocerá si la doctrina que enseño es de Dios. El creyente recibe una confirmación interna sobre quién es Jesús y sobre su propia afiliación, su propia relación con Dios. Los, los cambios que produce la palabra de Dios vivida es un testimonio personal de nuestra relación con Jesús y de la persona de Jesús, que realmente es el Salvador. Pero hay que tener precauciones respecto a este testimonio subjetivo. Creer y actuar según el testimonio divino revelado en la palabra de Dios y corroborado por el agua y la sangre, el creyente recibe confirmación de la verdadera identidad de Jesús. Vamos a creer en Jesús por lo que la Biblia nos enseña, pero también tenemos esta experiencia en los cambios nuestros. Esto se ve en la vida del creyente y el amor mutuo. Juan, en su primera carta, en el versículo, capítulo 3 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece en muerte. Entonces los cambios, el amor mutuo del creyente nos muestra la veracidad de la relación que tenemos con Jesús, la unidad entre los creyentes. Jesús oró ahí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Oró por sus discípulos y dice el versículo 20 al 23, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado, y ellos, a ellos como también a mí me has amado. Entonces, fíjese qué importante este testimonio personal de la relación que tenemos con Jesús, que se reflejará en el amor y en los cambios profundos que hará la palabra del Señor en nosotros. Juan, concluyendo, Juan presenta 5 testigos que apoyan la fe en Jesucristo. Recuerde, ante la falsa enseñanza de este falso maestro que enseñaba que Jesús no se humanizó, sino que el Cristo divino descendió a Jesús cuando le bautizaron
Dice que vino el Espíritu como una paloma. Él dice que ahí entró el Cristo divino en el cuerpo del Jesús terrenal. Y dice que cuando Jesús iba a morir en la cruz, entonces el Cristo divino lo dejó. Y Jesús no murió, según la falsa enseñanza. Ahora Juan está representando todos estos argumentos para decirnos que el agua y la sangre son testigos de que Jesucristo vino en carne y él fue bautizado y la sangre representa, el agua representa el bautismo y la sangre su muerte de cruz. También da testimonio el Espíritu. Ya vimos cómo el Espíritu Santo acompañó a Jesús en su ministerio. Y tenemos el testimonio del Padre, el Padre mismo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces Juan apela a todos estos testimonios y ahora también toma como testigo, como testimonio, el testimonio interno del creyente, la transformación que produce el Evangelio obedecido. Y es lo que dice, los primeros cuatro ofrecen evidencia objetiva, pero si se le cree, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y vino en carne, y cree el testimonio del Espíritu y la evidencia de Dios dando testimonio de su Hijo, entonces va a aparecer también esta otra experiencia o testimonio. El creyente recibe el quinto testigo en su propia vida, la transformación del poder del Evangelio. Si alguien rechaza estos testigos, según Juan, el versículo capítulo 5, vamos a ir a Primera de Juan. Nuevamente, Primera de Juan, el 5:11. Este es el testimonio que Dios ha dado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. La invitación final es clara. Es mejor creer en el Hijo y, y mediante la fe obediente llegar a ser hijo de Dios. Entonces Juan de esta forma refuta este error que se proclamaba o se enseñaba en aquel tiempo, este hombre falso profeta, falso maestro, que enseñaba y confundía la fe de algunos hermanos. Entonces, por eso la invitación es clara, es mejor creer en el Hijo de Dios y mediante la fe obediente llegar a ser hijo de Dios. Como dice Gálatas 3:26 al 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque los que habéis sido, porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Como en aquellos tiempos, hoy también hay falsas doctrinas. Hay personas, grupos religiosos que niegan la evidencia de Jesucristo y niegan que sea el Hijo de Dios. La religión de los testigos de Jehová es una de las que proclama más herejía con respecto a Jesús y muchas otras sectas religiosas. Pero Jesús vino en carne, se humanizó, él vivió entre los hombres. Los apóstoles nos dejaron evidencia de la existencia de Jesús. Ellos lo vieron con sus ojos, lo palparon con sus manos, lo oyeron y vieron al verbo de vida. Y por eso Juan se esfuerza en presentarnos esta lección con respecto a Jesucristo y presentando estas evidencias.
el agua, la sangre, el espíritu, hablando de que los que son, los que dan testimonio de Jesucristo, de que Él vino en carne, se humanizó. Bueno, hermano, es lo que tenía que presentarle el día de hoy en esta pequeña lección y los textos que hemos elegido para aclarar. El libro Juan tiene que estudiarse bien y considerar el contexto histórico, porque ahí tiene mucho que nos ayuda a entender las razones por las cuales Juan dice lo que dice. Así que muchas gracias y cualquier duda me la pueden preguntar.